Bueno, buenas noches, profesor. A continuación tenemos la presentación de los temas que escogimos para la realización de los videos solicitados para la actividad número 3 en curso. Entonces, para el primer video seleccionamos el tema 2.5 referente a las características de los lenguajes. Entonces, pues bueno, comenzando con los subtemas incluidos en este tema, empezamos por el subtema 2.5.1, que es referente a la representación, en donde de manera bastante general, al analizar la información y terminar de abstraer las ideas, tenemos que se tienen dos tipos principales de representaciones, las cuales son en primera instancia las de alto nivel y las que creo yo que conocemos muchísimos de nosotros, las que hemos estado trabajando a lo largo que vamos evolucionando un poco, ¿no? En el mundo de la programación. Estas representaciones de alto nivel, obviamente relacionadas con lenguajes de alto nivel, nos permiten especificar por medio de objetos o de diferentes estructuras de datos que se implementan en cada lenguaje de manera estática, de manera dinámica, pues bueno, algunas propiedades o atributos que son obviamente referentes a las características que se abstraen de cada uno de esos objetos. De la misma manera tenemos las funciones, métodos, o acciones, vaya, que son realizadas por el tipo de objeto, por el tipo de dato abstracto que tenemos, que nos permitirá, ¿no? Hacer algunas acciones, algunas operaciones entre los tipos de datos, entre las clases, entre los objetos. Y del mismo modo, obviamente para llegar a formalizarlo, pues necesitan un nombre simbólico, lo cual es bastante, equiparable, ¿no? Con el concepto que tenemos de clase. Tenemos la clase persona para generar personas, tenemos la clase carro para generar carros, y un sinfín de ejemplos, ¿no? Que podríamos tener por delante. Del mismo modo, se nos dice que, pues bueno, en estas representaciones de alto nivel se utilizan tipos de datos para estos atributos. En una primera instancia, adelante veremos los tipos de datos básicos que seguramente ya conocemos, pero del mismo modo, parte de estas representaciones para los atributos, para las propiedades, pueden ser utilizados tipos de datos compuestos, tipos de datos abstractos, estructuras de datos, etcétera. Entonces, pues bueno, esto lo vamos a ver un poco más, pero bueno, esto para permitirnos de manera más completa, de manera más general, poder abstraer completamente por representaciones que tienden a ser un poco más complejas. Del mismo modo, como ya bien deberíamos saber, retomando un poquito, por ejemplo, las ideas de materias como estructura de datos, pues bueno, estos objetos que son creados en el momento de ejecución, pues bueno, son asignados a la memoria dinámica por el procesador, pues proveniente, ¿no? Del mismo proceso que conocemos. Y como segunda clasificación, como segunda representación, pues tenemos las de bajo nivel, que son mucho más simples y pues que seguramente pues veamos más orientadas a representaciones de bajo nivel, como la manipulación de archivos, que bueno, puede ser en cualquier tipo de lenguaje, pero bueno, la manipulación de archivos que puede ser un poco más, eh, rudimentaria, por llamarlo de algún modo, en comparativa a todas las tecnologías actuales y más vigentes que tenemos actualmente. Y pues bueno, estas nos dicen que de manera mucho más simple especifican una cantidad de bytes en donde se va a almacenar la información y pues la posición de cada campo que va a utilizar memoria, siendo algo mucho más simplista y que digo, en algún momento esto se podía extender muchísimo más para conseguir las abstracciones más complejas que se podía llegar a tener, pero que bueno, no es su fuerte, no es su propósito, no están diseñados tan concretamente para eso. Como siguiente tema tenemos el 2.5.2, que son los tipos básicos que ya mencionaba, tipos que seguramente muchos ya conocemos, que son de las primeras cosas que vemos en los lenguajes. Entonces, pues bueno, en primera instancia tenemos los números que se dividen en enteros y reales, y su representación, en ambos casos, se hacen por medio de un número de bytes fijo. Esto en cuanto vemos, por ejemplo, los diferentes tipos de números enteros, los diferentes tipos de números decimales. Tenemos, no sé, tenemos byte, tenemos smalls, tenemos ints propios, large, big ints, etcétera.
que son básicamente la cantidad de bytes que señalan para poder tener un rango, ¿no? En el caso de los enteros, tener un rango que limite hasta qué número podemos representar con este tipo de datos. Por su parte, del lado de los reales, también tenemos una limitación, una representación por medio de un número de bytes fijo, igual viéndolo como floats, double, etcétera. Pero en este caso, limitando el lado de su precisión, el lado de, ok, tenemos una cantidad determinada de posiciones para la parte entera, pero al mismo modo una cantidad de posiciones para la precisión en cuanto a la parte decimal. Posterior a esto tenemos lo que son la parte de las cadenas de caracteres, que de igual manera, a manera más básica, más atómica, son representadas por un número de bytes fijo. Esto porque otra de sus características es que tiene una equivalencia entera. Como podemos ver en algunos otros lenguajes, bueno, de manera cotidiana en algunos lenguajes, como Java, como PHP, como algunos otros, de manera más rebuscada y que se trate de simular, por ejemplo, en ensamblador, o que tienen conversiones directas por algunos tipos de operaciones, como en C. La conversión entre un carácter y y un número, pues tienen pues, una conversión directa. Como ya dije, en los lenguajes de alto nivel, si casteamos un carácter a un número o viceversa, pues tendremos su representación ambivalente. En ensamblador, pues bueno, son operaciones bastante comunes tener la entrada de caracteres y estas convertirlas a su valor numérico para poder interactuar con ellas. Y en lenguajes como C, que tenemos las operaciones de este mismo tipo, que son dos las que convierten de de ASCII a número decimal o de número decimal a ASCII. En la siguiente parte, pues tenemos los booleanos, que pues básicamente son utilizados pues para representar pues, uno de dos estados. El estado verdadero, el estado falso, un 0, un 1. Esto para lograr operaciones lógicas y pues todo lo que va relacionado a ello por medio de pues las diferentes sentencias que tenemos en el lenguaje, ¿no? Otro tipo básico pero importante y que no se nos muestra de manera tan frecuente desde que lo vemos más a fondo son las referencias, lo que podemos ver del mismo modo como apuntadores, los cuales son elementos que hacen referencia a otros elementos y esto por medio de la utilización de direcciones de memoria. Es el concepto más básico que tenemos de un apuntador y que nos sirve para adentrarnos un poco más en la parte de la programación, en la parte de las estructuras de datos y seguirnos más adelante, ¿no? Para estos tipos de datos básicos, pues se tienen un conjunto de operaciones primitivas orientados a cada tipo de dato. Por ejemplo, tenemos las aritméticas que corresponden a la parte numérica, tanto enteros como reales, y algunos son compatibles unos con otros, algunos, bueno, hay que hacer un casteo, hay que hacer una limitación, hay que hacer diferentes estrategias, ¿no? Las operaciones de conversión en segunda instancia corresponden más orientadas a la parte de los caracteres. Tenemos, una cadena de caracteres que puede ser transformada a mayúsculas, a minúsculas, obtener una subcadena de la misma, obtener su longitud y demás operaciones de lo mismo. Y finalmente en esa parte tenemos las operaciones lógicas que van mucho más orientadas a la parte de booleanos o del mismo modo sentencias que al final de cuentas van a resultar en un valor booleano. Pues bueno, estas operaciones nos van a permitir, ya sea comparar un valor de verdadero o falso, o hacer la comparativa entre otros tipos de datos para retornar del mismo modo un valor que sí sea booleano. Y como adiciones a esto, pues tenemos en algunos lenguajes el chequeo estático de tipos, el cual se hace en tiempo de compilación para revisar los tipos y evitar problemas que se podrían presentar en tiempo de ejecución. Y otra de estas cosas es el sistema de diferencia de tipos, que es que algunos lenguajes, pues bueno, infieren directamente el tipo. No es necesario especificarlos, pero bueno, inclusive algunos otros permiten especificarlo y realizan una comprobación entre, cuál fue el dato que se especificó y cuál fue el tipo de dato que se infirió.
Pasando a la siguiente parte, tenemos los tipos de datos compuestos. Tenemos una gran variedad compuesta por, no sé, las estructuras de datos y demás, pero como parte del documento, los tipos de datos compuestos que tenemos es la parte de la enumeración, la cual define un conjunto de valores posibles, pues encerrados o muy sesgados, ¿no? Una posibilidad, por ejemplo, un día. Un día puede tener los valores de cada día de la semana, desde el lunes hasta el domingo, y hasta ahí. No podemos decir que un día tome el valor de agosto, que un día tome el valor de 15, etcétera, porque no tiene esta lógica bajo esta abstracción al menos. El siguiente tipo son los productos, eh, que nos dice que son básicamente el producto cartesiano de varios conjuntos. Del mismo modo, de esta manera, bajando, bueno, abstrayendo un poco más, llegamos finalmente a lo que es la parte de registros. Registros que podemos equiparar muchas veces, con por ejemplo lo que recuperamos de una base de datos, que es a final de cuentas lo que tenemos. Las tablas de una base de datos relacional representa un modelo para almacenar registros de algún tipo, y es lo que podemos ver aquí. Y es una palabra que nos recuerda bastante a eso, el record, en donde podemos tener una tabla que sea la tabla persona y que tenga, bueno, que almacene, vaya, el nombre, la edad y el estado civil de la persona por medio de, pues bueno, estas instancias que tienen su tipo de dato específico cada uno de ellos. Eh, Otro tipo que tenemos son las definiciones recursivas. Esto, a manera más simple, la manera más básica que lo podemos escalar, es a la referencia de los nodos, en donde, pues bueno, tenemos nodos como la parte más fundamental, además de los apuntadores, para las estructuras de datos, en donde, pues un nodo hace su definición con la información que almacena y del mismo modo hace la referencia a otro dato de su mismo tipo, encadenándolos así de alguna manera. En este caso, se aterriza directamente con un árbol. Un árbol que es una estructura de datos no lineal. Entonces, pues bueno, como podemos ver, se define la estructura del árbol, que tiene su información pertinente, su valor, que podría ser un número, y que al ser, por ejemplo, árboles binarios, en algún dado caso, pues tenemos un nodo que va a tener a la izquierda y un nodo que va a tener a la derecha, el cual va a almacenar información y al mismo modo va a continuar la cadena hasta que esta se anula y se rompa y pues bueno, tengamos nodos terminales o en este caso hojas, ¿no? La siguiente parte son las uniones, que pues bueno, básicamente definen la unión de un conjunto de tipos. Es una equiparación bastante similar, por ejemplo, lo que tenemos con los productos, con los registros, pero bueno, depende un poco más cómo lo lleve orientado el lenguaje. Hay lenguajes que soportan algunos de estos tipos de datos, algunos que los soportan quizá todos, y algunos que, pues bueno, no soporten ninguno de ellos y tengan que utilizar librerías o implementaciones propias, ¿no? Externas a eso. Pero pues de la misma manera tenemos un evento representado por medio de una unión en donde se hace referencia a un carácter que fue tecleado en el teclado, tecleado en el teclado, y a un punto que fue seleccionado, ¿no? Por parte del mouse. Y tenemos el mismo de las listas o los arrays, que pues bueno, también aquí depende un poco más si tenemos en el ámbito dinámico, en el ámbito estático, donde la parte más fácil, la más sencilla, básica, tenemos los arreglos lineales, los llamados vectores, que de manera estática, pues bueno, es un conjunto de datos del mismo tipo, el cual está definido, pues bueno, su longitud, su cantidad de lugares, en donde, pues, no sé, podríamos poner un ejemplo con los números primos. Tenemos un arreglo de 7 elementos con los números primos, que como bien lo dice su nombre, pues bueno, tiene cada uno de los números primos, desde el primero hasta el séptimo. De manera un poco más dinámica, pues bueno, tenemos las listas que pueden ir creciendo o decreciendo de manera, pues, dinámica, vaya, en la memoria principal, en tiempo de ejecución. Pero que bueno, al ser la definición más simple, pues es una lista, ¿no? Pero añadiendo algunas políticas, como pudiera ser FIFO, como pudiera ser LIFO, que cambian un poco su definición propia de los métodos de demás, pues bueno,
estas estructuras pueden ser transformadas en una cola, en una pila, y del mismo modo cambiar su comportamiento. Esto depende obviamente del lenguaje. Hay lenguajes que simplemente una estructura de datos se basa, pues vaya, de un mismo tipo de dato, que solamente es pila, solamente es cola, solamente es lista. O algunas otras que son un poco más variables, como en PHP, que creamos un arreglo que de manera natural es dinámico y que durante su ejecución podemos agregar elementos al final o al principio, y del mismo modo extraer elementos del final o del principio por medio de las operaciones representativas de estas estructuras de datos. Pero bueno, esto porque son arreglos, pues bueno, bastante sobrecargados, ¿no? En la siguiente parte, el 2.5.4, tenemos las expresiones y los operadores, que pues bueno, es básicamente la manera en la que podemos representar las expresiones matemáticas que utilizamos en la programación, o muchas veces inclusive en la vida cotidiana, en la vida de las matemáticas, y la representación gráfica que podemos darle por medio de un árbol. Los componentes básicos, como muestra el gráfico de abajo, pues bueno, son dos, que son los operadores, representados por los nodos no terminales o todos aquellos nodos intermedios, los cuales pueden representar dos cosas. Una, los operadores nativos, como pueden ser, pues bueno, obviamente los aritméticos o los de comparación, multiplicación, suma, división, etc. Y las funciones implementadas. De lo que podemos ver en este árbol, pues se utiliza la multiplicación, la suma y la división. Bueno, estas tres son operadores binarios. De la misma manera, a una función implementada, que es la de distancia, que funciona de la misma manera como si fuera un operador. Funciona como un operador binario porque toma dos valores. Pero en el caso del seno, de igual manera funge como un operador, pero en este caso sería un operador unario, ya que solo necesita un operando. Y como segundo componente, pues tenemos los operandos, que ya mencionamos un poquito, que terminan siendo representados por las hojas. En este diagrama, por ejemplo, en este árbol, tenemos ya dentro de las hojas el número 2, el número pi, dos veces la instancia de x y el número 3. En el siguiente punto, que tenemos el 2.5.5, son las declaraciones y los ámbitos. Este tipo de declaraciones son, pues bueno, la manera en la que estas mismas expresiones que son utilizadas en la programación pueden ser simplificadas o expresadas, obviamente dependiente del lenguaje, porque por ejemplo en el PDF vemos representaciones del lenguaje Haskell, que pues bueno, si bien su estructura se puede entender, se puede comprender, puede diferir bastante a otro tipo de lenguajes con los que estamos más acostumbrados, como Java, PHP, C, Python, etcétera, porque tienen algunas implementaciones más orientadas, por ejemplo, a la programación lógica, a la programación imperativa y demás. Pero bueno, como parte de estos tipos tenemos los tipos locales, que pues bueno, utilizan variables para almacenar información repetitiva y estructurarla posteriormente, como las funciones que escribimos en matemáticas. Tenemos las recursivas, que hacen referencia del mismo modo a una variable que almacene información que se va a estar utilizando, y que se llama a sí misma para ser recursiva, y mutuamente recursiva cuando tenemos, por ejemplo, dos variables que involucran la una con la otra y están llamando mutuamente. Y en el ámbito de las declaraciones, pues bueno, tenemos el ámbito estático y el ámbito dinámico, que pues ya hemos visto, ¿no? La parte de lo que se hace en tiempo de compilación antes de ejecutar el programa, y en tiempo de ejecución una vez que pues ya está, ejecutándose. Bueno, como siguiente punto tenemos el control de la ejecución, el cual se divide en secuencia, etiquetas de sentencia, condicional, iteraciones y excepciones. Como secuencia, pues es el orden de instrucción de los argumentos. Generalmente en algunos lenguajes, como se muestra en la diapositiva, pues son separados por punto y coma cada instrucción. La siguiente son las etiquetas. Las etiquetas pues son utilizadas para marcar ciertas partes del código y poder saltar a ellas, y las sentencias Goto nos ayudan precisamente a esto. Con Goto podemos movernos hasta cierta parte de la etiqueta y omitir algunas partes de la instrucción. Luego tenemos instrucciones condicionales.
como puede ser el if, then o else, las cuales nos ayudan a tomar una decisión en base a alguna estructura que se le haya dado como a evaluar, en la cual nos arrojará como verdadero o falso, y en base a eso se tomará un camino. Tenemos otras como puede ser bien switch, los switch case o otherwise, que de igual manera en base a un parámetro que se les pase ejecutarán alguna acción u otra en consecuencia. Tenemos estructuras de iteración como son los ciclos for, en los cuales en base a un parámetro que se le asigna va a repetir en determinadas ocasiones algunas instrucciones algún bloque de instrucciones determinado. O ahora tenemos un while, el cual no se le pasa ningún argumento, sino que se va evaluando y aumentando durante el mismo. Y un do while que pues primero se ejecuta y ya después evalúa si una condición se cumple o no. Luego tenemos excepciones que pueden ser síncronas, es decir, que van de acuerdo a la ejecución que se ejecutan a la misma orden de ejecución del programa, como pueden ser los try catch o los hilos, que pues se ejecutan de manera asíncrona al programa. Luego tenemos las asíncronas, que son las interrupciones que pueden ser generadas por eventos externos al flujo del programa, como pueden ser interrupciones del sistema, interrupciones del hardware o hilos que se lanzan excepciones a otros hilos. Luego también están los de tiempo límite. Estas excepciones de tiempo límite se utilizan para evitar que alguna operación, como la espera de respuesta de red, la ejecución de una consulta o la finalización de un proceso, dure de manera indefinida. Y pues ya como siguiente tenemos mecanismos de atracción. Tenemos funciones de orden superior, las cuales ayudan a los programadores a escribir código de manera modular, reutilizable y expresivo. Las funciones de orden superior, para que puedan ser consideradas de orden superior, deben o bien pasar funciones como argumento o o hacer un retorno de funciones, o ambas. Es decir, recibe una función como argumento y devuelve una función como resultado. Para el paso de parámetros como mecanismo de adaptación tenemos como por valor, que se pasa una copia del argumento original, y el argumento original nunca se modifica. El paso por nombre, se pasa una expresión que se evalúa cada vez que se usa en la función. Luego tenemos el paso por necesidad, se pasa una expresión que se evalúa cada vez que se usa y se reutiliza el resultado, pues sería básicamente un ejemplo de evaluación perezosa. Y pues tenemos el paso por referencia, se pasa la referencia al argumento, se pasa como referencia el argumento y el valor original puede ser modificado. Como siguiente parte tenemos los mecanismos de entrada y de salida, como puede ser bien un flujo de caracteres, que sería de manera estándar, como puede ser el stdin para leer desde la terminal, el stdout para escribir en la terminal, para ejecutar una salida en la terminal, y el stderr para ejemplificar, para mostrar el error dentro de la terminal. Como el Command Gateway Interface, el CGI, tenemos el paso de argumentos en CLI. El paso de argumentos por CLI permiten personalizar la ejecución de un programa pasando parámetros directamente en la línea de comandos. Son útiles para modificar el comportamiento de una ejecución sin cambiar el código. Luego tenemos la lectura de variables de entorno, que proveen una manera de configurar el entorno en el que los programas se ejecutan. Se utilizan para configurar la información global como rutas de archivo, configuraciones de sistemas y parámetros específicos del usuario. Bueno, pues como último punto tenemos la concurrencia, en la cual nos permite la ejecución de múltiples procesos
de manera simultánea, muchas veces ayudados por hilos. Tenemos también lenguajes de soporte de concurrencia, que estos complementan la concurrencia y la hacen posible, incluyendo mecanismos que facilitan el desarrollo de código concurrente. Son no deterministas, ya que los programas pueden tener comportamientos no deterministas a la ejecución simultánea de procesos. Tenemos un ejemplo en Java que soporta ejecución concurrente a través de hilos, y los hilos pues pueden ser sincronizados mediante monitores. Pausa. Chinga. Ahí está. Ok, cuenta de 3. 1, 2 y 3. Bueno, continuando con los puntos que dejamos anteriormente, que el 2.5.10, seguiremos con el 2.5.11, que es acerca de los lenguajes. ¿Sí? Ok, en este caso hablaremos sobre los objetos, las clases y la herencia. Bueno, dentro de la programación tenemos estos conceptos, que son los de objeto, clase y herencia, los cuales, bueno, se nos son fundamentales para poder organizar y estructurar nuestro código de una manera eficiente y reutilizable. En este caso, bueno, explicaremos qué es un objeto. Un objeto vendría a ser una instancia de una clase que es capaz de encapsular aquellos datos representados como atributos y los comportamientos representados como métodos dentro de nuestro código. Esto representa una entidad de nuestro mundo real o un concepto abstracto. Por lo general, también podemos agregar que los objetos contienen las siguientes características. Tienen un estado, el cual es definido por los valores de los atributos del objeto que se les da en algún momento. El comportamiento, que se determina mediante los métodos que el objeto es capaz de ejecutar. Y la identidad, que es aquella capacidad en la que cada objeto tiene una identidad única que lo distingue de algún otro. Un ejemplo de un objeto sería un perro, por ejemplo, que tiene un nombre Sorbino, de raza Husky y de unos 3 años de edad, cuyos métodos podríamos decir que es ladrar, comer y dormir. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es una clase? Bueno, la clase vendría a ser el patrón universal para poder crear los objetos. Es algo así como una especie de molde o plantilla que, bueno, nos ayuda a definir la estructura y el comportamiento de los objetos. Actúa como un blueprint que nos ayuda a crear los objetos. Normalmente contienen las siguientes características, que serían los atributos, que son variables que ayudan a describir las características del objeto, como ya mencionamos antes, y los métodos, que son el comportamiento del mismo. Anteriormente di el ejemplo para el objeto del perro. En este caso, la plantilla, la clase, sería una clase perro que tiene atributos de nombre, raza y edad. En este caso, próximos definidos en los objetos, e igual con los métodos de ladrar, comer y dormir. Bien. Y por último tenemos la herencia. La herencia podemos describirla como un mecanismo que permite crear nuevas clases basadas en clases existentes. Esta clase que hereda se llama subclase o clase derivada, mientras que la clase de la que se hereda se llama superclase o clase base. Esto nos permite, la reutilización de código, por lo mismo de que las subclases heredan atributos y métodos de la superclase. Bueno, esto evita duplicación de código, así mismo como pues utilización de la maqueta. La especialización, en la que, bueno, las subclases pueden agregar o modificar atributos y métodos para adaptarse a una necesidad específica. Y claramente el polimorfismo, en la que las subclases pueden proporcionar sus propias implementaciones de los métodos heredados. Anteriormente igual dimos el ejemplo del perro. En este caso la subclase podría ser perro guía, que hereda los atributos principales de la clase perro, como el nombre, raza,
bla, 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 dormir, el método dormir, comer y ladrar. Por aparte, agrega atributos y métodos específicos, como podría ser guiar, asistir o entrenar. Muy resumidas cuentas, esos serían los conceptos acerca de el objeto, clase y herencia, los cuales, bueno, claramente son fundamentales para nosotros que en nuestra programación y que nos permite crear un software modular, escalable y fácil de mantener. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos con el tema 2.5.12, en el cual explicaremos acerca de la genericidad. Bueno, en este caso, por genericidad, nos referimos a aquello que en ocasiones algún mismo algoritmo que es independiente del tipo de datos con el que trabaja, por ejemplo, podría hacerlo el método de ordenación Quicksort. Bueno, esto podría ser aplicable a listas de valores de cualquier tipo. Por lo general, es un lenguaje con chequeo estático de tipos, en el que es indiferente el definir el tipo de datos con el que va a trabajar. Lenguajes como ML, Haskell y Miranda admiten este tipo de definición. Ok, siguiendo con el polimorfismo. Bueno, tenemos que el polimorfismo vendría a ser la posibilidad en la que un mismo algoritmo trabaja con distintos tipos de datos. Aquí mencionamos, por ejemplo, también los lenguajes como Haskell, que son debidamente tipados, en el que se puede hacer esto. Java también se puede utilizar de esta manera al escribir el mismo método, pero también con diferente tipo de datos en los parámetros. El ejemplo que nos acontece, podemos ver una clase persona que tiene un nombre y un método correr. Por otro lado, tenemos las subclases deportista e informático, que hacen referencia al mismo método, pero no es el mismo proceso. Como sabemos, el deportista, su método correr, se refiere a su acción de, pues eso, correr, desplazarse. Mientras que para el informático, el método correr sería más bien como ejecutar un código. Bien, siguiendo con el tema del 2.5, que sería el subtema 2.5.13, que sería descomposición modular. En eso tenemos los siguientes puntos. La gestión de espacio de nombre, que indica que debemos de disponer de un sistema o un estándar para nombrar elementos dentro de un programa o en la jerarquía de los archivos. Esto se debe a porque muchos programadores que apenas van empezando llegan a nombrar sus nombres de variables, métodos o cualquier cosa como A, B, C o una cadena infinita que no tiene nada de sentido. Y esto pues le ayudaría también al programa a ser un poco más organizado y a ser más eficiente también a la hora de como depurar código. También tenemos la siguiente compilación separada, que se trata de que si un proyecto gigante tiene demasiadas módulos que se tienen que compilar y un módulo en específico tiene que ser modificado, solamente ese módulo se tiene que compilar y no recompilar todo el proyecto. Luego sigue el mecanismo de encapsulación, que pues, nos dice que un usuario no puede estar modificando los módulos a menos de que se le dé acceso. Y como aquí dice, hasta algunos sistemas ya te dan esos métodos como de encriptación. El control de versiones, como ya algunos hemos practicado, es de que si un módulo es modificado y por alguna razón falla el sistema, podemos regresarnos a una versión anterior. Y los modos de primera clase, que pues realmente es de aquí de que algunos lenguajes pueden encontrar todos los módulos que se encuentran en ese proyecto.